Segundo o Grupo Popular, os cortes de tráfico establecidos na Boa Vila durante a celebración das probas de triatlón presudicaron tanto a veciños como a comerciantes. Es cierto que una competición de este calibre para cualquier ciudad siempre va a originar molestias, pero no se trata de evitarlas, se trata de minimizarlas, que sean las menos posible, y para eso no se puede hacer unilateralmente. La respuesta de un gobierno serio, responsable y con ganas y decidido a seguir en el gobierno es escuchar a todos. Escuchando a todos, estamos convencidos de que las molestias originadas de un campeonato serán muchísimo menos y por lo menos el campeonato se disfrutará por todos. Estes problemas teríanse minimizado, segundo afirman, con diálogo e previsión, falando cos afectados previamente e informando das alternativas para o tráfico rodado. Una falta de previsión y de diálogo se ha producido también cuando se ha decidido cortar la Nacional 550. Cortar una carretera nacional es algo muy serio y no se han medido las consecuencias. Vecinos de las parroquias que se querían dirigir a Pontevedra no han tenido la información suficiente y clara para dirigirse al centro de la ciudad. Como a posibles solucións a estes problemas apuntan a habilitación de espazos de carga e descarga ou darlle prioridade aos veciños afectados nos aparcamentos disuasorios. ¿Por qué no se permitió valorar que se aparcase en zonas de carga y descarga a los vecinos? ¿Por qué no se les dio prioridad en el parking disuasorio? ¿Por qué no se informó más y mejor? ¿Por qué no se permitió el acceso a la plaza de abastos, como he dicho antes? Son medidas todas ellas asumibles y que no hubiesen originado los problemas que acontecieron en este fin de semana. Os populares piden ao goberno local que teña en conta esta experiencia para o vindeiro ano, no que se celebrará o Mundial de Triatlón, e que non deixen de falar cos colectivos afectados.